Aquí nos encontramos de nuevo en esta sesión. Ya hemos construido el concepto de la ingeniería de sistemas de procesos moleculares. Cada una de estas palabras tiene su identidad sólida y profunda. Ingeniería, ya lo vimos. Concepto de sistema, lo vimos. El concepto de proceso, lo vimos. Y el trabajo específico propio nuestro a nivel de la molecular ya está definido, así que aquí está el fundamento de nuestra ingeniería, la ingeniería química. Y por lo tanto, fieles a lo que ya vamos construyendo, dijimos, aquí tenemos este sistema. Después establecimos, igual que los médicos, que para entender algo uno comenzaba a separar las partes y a entenderlas, y usamos la misma palabra que nosotros le robamos a los médicos y hablamos entonces de la anatomía del proceso. La anatomía del proceso puede ser en muchos ejes y muchos aspectos y muy transversales también. No vamos a creer que estrictamente esta es la única anatomía. Pero esta es la que se nos hace como eje central, y establecimos que al hacer la anatomía partíamos nosotros el sistema de procesos en 6 partes. El inicio con la materia prima para pasar a la preparación de la materia prima, a la etapa de conversión, a la etapa de separación, a la etapa de preparación del producto final y el producto final. ¿Qué sucede? Que normalmente el producto final es un componente muy definido, en gran mayoría un compuesto único y muy preciso, y por lo tanto hay una labor para llegar a separarlo y llegar a producto final. A veces son productos mezclados. Para llegar a eso hemos tenido que usar materias primas muy diversas, y por eso es que vamos a tener que ir avanzando por esta secuencia. Las más relevantes de estas 6 etapas la constituyen la conversión, que es donde se produce la transformación molecular, como ya lo sabemos todos, ¿no es cierto? Ya no nos queda ninguna oscuridad en esta materia. Y la separación. La separación es un fenómeno físico donde no hay cambio en la estructura molecular, pero sí hay cambio en cuanto a estado y condiciones y concentraciones. Hemos ido creando también en este método de aproximación para desarrollar ciertas reglas sencillas. A esto lo hemos llamado la RX y a esta zona la SX. Y nos vamos a dedicar en especial aquí, con el ánimo de poder caracterizar con mucho detalle, mucha precisión, pero desde un punto de vista fenomenológico. Y lo estoy repitiendo, como se pueden dar dando cuenta, que en este primer curso y en esta primera etapa nos interesa conocer y entender los fenómenos. Las mediciones más exactas, analíticas y que llevan a precisiones necesarias para los efectos de construir un sistema químico y para el cual se requiere un nivel más avanzado de conocimientos en ramos superiores que son los de la disciplina, no podrían desarrollarse sólidamente si uno no tiene una clara visión y concepto de los fenómenos que están pasando. Y lo estamos abordando, por lo tanto, en esta primera etapa como una etapa muy sólida de la formación de ingenieros químicos, de que vamos a ir entendiendo los fenómenos y después los vamos a ir precisando. Al mismo tiempo se va adquiriendo un enriquecimiento de las palabras y los conceptos y los términos
que les va a ustedes desarrollando entonces metodológicamente el ir hablando en un lenguaje que es el lenguaje ingenieril. Pongo acento en esto porque las palabras que vamos a ir usando cada vez van a ser más exactas y con mucho significado. En las primeras sesiones, además, expusimos que estábamos desarrollando una metodología en que simplemente anunciamos las cosas. Las vamos describiendo y anunciando bajo la clara noción de que la ingeniería, la persona, individuo, ustedes como alumnos, son los que la aprenden. Y esas palabras y señales que le damos nosotros le van haciendo y ayudando a construir entonces su propia visión, que es la más valiosa de todas, de la realidad a la que se ven afrontados. Esa metodología, ya lo dije también en un momento anterior, que lo decimos, es el método axiomático, nosotros lo llamamos como factores de caracterización. La descripción, entonces, vamos a centrarnos en la columna izquierda, todo lo relacionado con la reacción, que es la etapa de conversión, y todo lo que está aquí a la derecha va a ser relacionado con la separación. De acuerdo a eso, vamos a ir poniendo una serie de hitos, etapas que uno va cumpliendo para ir entendiendo, describiendo, representando, analizando, que es la última instancia, analizando el proceso químico para en avance hacia su objetivo, que es un propósito de un resultado bueno. Sí, a eso le voy a ir poniendo. Importante. El objetivo. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se pretende aquí? Podrá ser un alimento, podrá ser un material de construcción, podrá ser un material de consumo, podrá ser cualquier cosa. Pero tenemos que estar claro a dónde vamos. El ejemplo que habíamos usado quiere decir que en el caso es el objetivo amoníaco, que tiene objetivos posteriores muy relevantes. Pero primero tengamos amoníaco y después vamos a seguir adelante en las otras cosas. A partir de ahí, entonces, identificar la reacción, los componentes que entran, en la reacción. Ya el lenguaje y los conceptos los hemos ido adquiriendo, cuando no, ya los traen de sus procesos educativos anteriores. La necesidad entonces de la estequiometría, o sea, esa reacción que es una ecuación, quiere decir que lo de adelante y lo de atrás está balanceado, y eso el término técnico bien lo conocen, que es la estequiometría, cuando yo ajusto el número de moléculas de un lado y del otro para que la ecuación funcione bien. Me interesa también el estado físico. Cuando hablamos de estado físico, estamos hablando del estado gaseoso, del estado sólido, líquido y evidentemente el plasma cuando estamos hablando de nuestras aventuras. En la medida que vamos descubriendo, describiendo, encontrando y acumulando esta información, nos interesan las propiedades de los componentes. Su comportamiento a la temperatura, a la presión, al movimiento, al escurrimiento. Identificar las variables de proceso
de proceso que son fundamentalmente composición, representado por la X, presión, temperatura, solubilidad, etcétera. Y ahí estamos para seguir avanzando al campo de los efectos energéticos que vamos a ver en esa etapa que llamamos la reacción y la conversión. Vamos creando la simbología que está representada en el caso de la reacción por el delta H, que implica el cambio de entalpía que se identifica con las manifestaciones de energía de la reacción. A continuación, para ir completándolo, el comportamiento de cómo es la velocidad, la cinética. ¿Cómo es la velocidad de la reacción? Ya hemos mencionado el equilibrio. O sea, este proceso, que tanto es válido para allá como para acá, que tiene esta simbología sencilla que hemos introducido, que se mueve de aquí, de la izquierda a la derecha, en qué momento y a qué velocidad se desarrolla, y en qué momento se detiene porque se produce un proceso a la reversa, el equilibrio. Y esto está en el ámbito de lo que se llama la termodinámica. Termodinámica. Medio fallo en las precarias conversiones. Hemos ido acumulando una cantidad de consideraciones respecto a la reacción para que vean que no es fácil. La influencia de las variables de concentración, temperatura, presión, estado y diríamos, por poner un término a esto, la conversión. Esto está representando que esta reacción, dadas las condiciones a que está sometida y las consideraciones cinéticas, se desarrolla a una determinada velocidad. Por una generación de una reacción en contra, llega un momento que se produce la detención de la reacción para la velocidad y se llega al punto del equilibrio. La termodinámica nos va a definir esos aspectos. Lo que está influyendo en estas consideraciones son fundamentalmente la presencia de la concentración, de la temperatura, la presión, el estado físico, que sea gaseoso, sólido o vapor, para llegar a un resultado que es toda esta componente, cuál fue el grado de conversión que logramos. Vale decir, cuánto logramos de esto, que es lo que queremos llegar a partir de lo de allá. La acumulación de todos estos trabajos que ustedes comienzan ahora a practicarlos va a ir haciéndoles la luz para seguir avanzando hacia adelante. ¿Cómo logro yo coordinar esta cantidad de tan distintos aspectos? Es precisamente porque lo estamos abordando como un sistema complejo, y que a través de nuestro entendimiento, de los conocimientos que recibimos, de los conocimientos que adquirimos, somos capaces de organizarlo para representarlo, diseñarlo, construirlo, operarlo y que funcione.
es fundamentalmente a través de la aplicación a casos y casos y casos que vamos a hacer una cantidad suficiente para que ustedes logren la maestría y con una solidez conceptual que más adelante la van a solidificar muy bien con los conocimientos ya más adelante de la disciplina. Aquí vamos a abandonar el aspecto del análisis de la reacción, la etapa de conversión, la reacción con todas esas manifestaciones. A través de la guía de los profesores, de los teacher assistants y del que habla, vamos a ir logrando que ustedes se sientan muy seguros y vayan manejando esto y representándolo debidamente y cada vez generándole además un mayor entendimiento y además ideas nuevas, que tal vez es lo más importante en cuanto al quehacer de una persona. Habiéndose cumplido la etapa de la reacción, bien lo veíamos en el caso sencillo que habíamos expuesto anteriormente, cuando el hidrógeno y el nitrógeno reaccionaban entre ellos y aparecía lo que se buscaba, el producto final, que era el amoníaco, pero también, como sucedía el fenómeno de la conversión, y las limitaciones hace que no todo lo que uno alimentó al reactor se transformó en amoníaco, sino que un cierto porcentaje. Y por lo tanto, como nosotros queremos el producto aislado, sin los reactantes, o sea, sin el hidrógeno, vamos a entrar a la fase que genéricamente es la que estamos llamando separación. En el caso del amoníaco, era la separación del amoníaco, del hidrógeno y del nitrógeno. Similarmente a el análisis, los componentes del análisis que hemos puesto aquí en el escrito de ahí, nos va a interesar cuáles son los productos, porque esa separación en términos conceptuales está recibiendo los productos de la reacción y vamos a tener que entonces definir con mucha precisión productos de Rx. Vuelvo a usar el ejemplo, o sea, en el caso del amoníaco era hidrógeno, nitrógeno, amoníaco. De ahí entender que entre esos productos, tener claro que el objetivo es el PF, el producto final, en ese caso el amoníaco. No nos vayamos a perder en medio del camino y volvamos a ir para atrás o para el lado o por cualquier lado perdido. Tenemos que tener claro que nuestro objetivo es el producto final. Tenemos que descubrir y detallar entre entonces los componentes que entran a la separación sus propiedades. Entre los componentes, entre los productos. Y siempre vamos a tener la posibilidad de encontrar que entre esos productos que están saliendo de la reacción, entrando a la separación, hay diferencia. Tomen mucha nota que la clave de la separación radica en la diferencia. Siempre eso que parece medio vago y difuso, si yo quiero separar dos sólidos, me fijo en el tamaño. Y voy a tratar entonces de ver si hay una diferencia de tamaño y usaré esa diferencia. En otro terreno, por ejemplo, tenemos nosotros, y ya lo sabemos, que en productos líquidos tienen distintos puntos de ebullición. Caso más simple, agua y el alcohol. Entonces, si yo tengo una mezcla de
agua y alcohol, rápidamente voy a encontrar que las propiedades que me conviene es la diferencia que hierven a distintos puntos. El punto de ebullición vale decir el punto que se vaporizan a presión atmosférica. Después ya usaremos otras variables que lo hacen mejor, pero no nos compliquemos todavía. ¿Y qué es lo que voy a poner entonces? Voy a poner la mezcla, la voy a someter a un calentamiento y como el alcohol hierve a 78 grados, se va a ir por un lado y el agua que hierve a 100 grados se va a quedar ahí. Y a través, naturalmente, de procesos. Para eso existe la ingeniería química, porque si no, esto habría quedado en la cocina nomás. Con métodos bastante más perfectos vamos a lograr nosotros que una mezcla de alcohol y agua se transforme en alcohol puro y agua pura por otro lado. Las diferencias. Las diferencias voy a ir mencionando de tamaño, de punto de ebullición. Las moléculas se mueven, están siempre en movimiento, entendamos eso, que hasta cuando están en sólido se están moviendo, que en un grado restringido porque el movimiento es vibración, no es desplazamiento libre, pero se están moviendo. Y resulta que entonces, según el producto, entre los productos hay diferencias también en la velocidad con que se mueven y por lo tanto me permite, a través de ese fenómeno que se llama la difusión, el movimiento de las moléculas en el espacio, apreciando las diferencias voy a poder diseñar sistemas que produzcan la separación. El color. Tengo bolitas blancas y negras y puedo tener un sistema de tipo sensibilidad lumínica que va detectando el color de cada una y con esto va reaccionando para que se vayan las negras de un lado para otro. Con esto quiero ejemplarizar la cantidad gigantesca de posibilidades de diferencia. La última, sin ir más lejos, las propiedades magnéticas. Cuando se trabaja los minerales de hierro, sabemos que el hierro tiene propiedades magnéticas y la tierra no tiene propiedades magnéticas. Entonces, si yo tengo un mineral donde hay hierro, mineral de hierro y componentes que no me interesan como son sílice y cosas que no tienen propiedades magnéticas, lo muelo, someto a un proceso de molienda y después lo paso por un campo magnético donde se retenga la parte que tiene propiedades magnéticas, el hierro, y que por el otro lado salga la otra. Así que como pueden ver con este último caso, ejemplarizado que siempre tendremos alguna manera. Y a veces uno fabrica la diferencia. Cuando la diferencia es muy poca, yo puedo meter un tercer componente que hace que crea una nueva posibilidad de situación de diferencia. Habiendo entonces reconocido dónde hay una diferencia, me permite seleccionar un proceso molecular, pero que es molecular, pero que en este caso es una operación unitaria, la vamos a llamar. Es un proceso físico, a diferencia de lo que hay allá en el proceso químico. El proceso físico ese que va a permitir que hagamos la separación, tengo que entenderlo, ya lo expresamos en la sesión anterior, que son fundamentalmente tres fenómenos relevantes. Se llaman los fenómenos de transporte, que es la mecánica de fluidos, la transferencia de calor y la transferencia de masa. Más adelante podremos irlo explicando cuando veamos casos particulares donde ustedes lo van a ir entendiendo. Debo conocer los mecanismos, tanto aquí como allá, mecanismos fenomenológicos. No nos interesa más que en este fenomenológico, que en este nivel.
Lo analítico ya lo verán y sufrirán en años subsiguientes. Aquí ya estamos en una parte en que tenemos bastante analizado la separación en este lado y la reacción allá. Llega el momento en que tenemos que comenzar a preparar y a seleccionar los equipos que vamos a usar. Muchos de ellos van a ser posibles encontrarlos que existen en el mundo, y más interesante cuando tenemos que nosotros diseñar el equipo. Así que, habiendo llegado en esta etapa, aquí nos vamos a quedar para que entremos en la próxima sesión a hablar el trabajo de la selección y definición de maquinarias y equipos para la reacción y maquinarias y equipos para la separación. Cuando uso la palabra maquinarias y equipos, me estoy refiriendo a que los equipos son especialmente estructuras estáticas. ¿Qué más sencillo? Un estanque, un reactor, aunque hay reactores que tienen algunos aspectos de maquinaria, una torre de destilación. No tienen partes móviles, son estáticas y dentro de ellas sí se producen movimientos, pero lo material, que es el equipo, no se mueve. A diferencia, la maquinaria, lo material del equipo se mueve. Y ahí está el caso de las bombas, se les hace evidente porque todos conocen lo que es una bomba, que ahí hay un material que se está moviendo. Compresores, arneros y otras cosas. Estaríamos cerrando esta sesión entonces, este nivel que hemos preparado mediante el análisis del sistema de procesos moleculares en sus partes de reacción y separación para comenzar a pensar en los equipos. Estaría y que los equipos donde suceden los procesos unitarios, que son las reacciones, o las operaciones unitarias. Un previo avance sobre esa materia, los reactores. Hay reactores que son discontinuos, batch, otros que son de flujo, de múltiples etapas, de simple etapa. Y en el términos de separación, las llamadas operaciones unitarias es un terreno extraordinariamente entretenido y que se complementa muy bien con el otro, son necesarios, el uno depende del otro. Incluso uno tiene que estudiar la reacción para poder lograr hacer eso. Pido disculpas porque ahí se me pasó en este momento un aspecto relevante de la caracterización de la reacción, y es la presencia de la catálisis. Hay reacciones, perdonando y pidiendo excusas por la omisión, reacciones estas que no es posible que se hagan si no está la presencia de un catalizador. Un catalizador es un compuesto, componente o materia que está presente pero no entra en la reacción, lo que sí ayuda a que sea la reacción. Podríamos pensar en este momento que yo soy un catalizador, usted está en un proceso de formación, están entrando a formarse como ingenieros y van a salir como ingenieros. Pero yo soy un partícipe pasivo en ese proceso que ustedes están construyendo, así que este sería como el catalizador. Aquí terminamos y nos vemos en la próxima.